Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este precioso día que nos has permitido, Señor, otra vez nuevamente transmitir esta palabra tuya que es viva y eficaz y es más cortante de dos filos. Gracias, Señor, por esta transmisión. Gracias porque esta transmisión queda, Señor, grabada, Señor, para cuando hasta que tú quieras, Señor, que quede grabada, y tú vas a escoger las personas que van a entrar aquí y edificarse con tu palabra. Gracias porque en esta ocasión me has usado a mí para llevar tu palabra, Señor, que es un privilegio. Gracias por todo lo que estén, Señor, aquí. Bendice sus familias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a entrar en los capítulos 8, 9 y 10, pero primero voy a dar lectura. A veces iba directamente a los capítulos sin leer la lectura, amén. Pero en esta noche vamos a leer la palabra. Se supone que usted en su casa la haya leído, pero vamos a como quiera leerla para aquellos que entren más tarde. Dice que ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo es que tenemos el tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es capítulo 8, vamos por el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra de las cosas celestiales era aquello del pasado. Se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiendo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos permanecen. ¿Eh? Perdonen, fue que salió un letrerito ahí al frente. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún este es el capítulo 9 ya, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba
urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste, voy por el capítulo 9, versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban por la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Me escucha? Porque el testamento por la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde y aún el primer pacto fue constituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, toda la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Ahí voy por el 9:22, hermano. Amén. Estos estudios los damos porque esta palabra es un poquito dificultosa si no estás al día en la palabra, y entonces ya mismo yo vengo con la explicación para dártelo en arroz y habichuela, como dicen en mi país. El sacrificio de Cristo quita el pecado, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese 9:27 es importante que ustedes lo estudien, porque dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después que tú mueres, ¿qué viene? Dice la palabra, el juicio. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, que puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Gloria a Dios por Jesucristo. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Voy por el 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, escucha, y sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, escucha, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca aquel día. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificada y hiciera afrenta el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mira, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestras bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que retroceden para perdición, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos leído la palabra de Dios, que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Maranata, Cristo viene pronto. Hoy es 4/26/2022. Amén. Estamos en el capítulo 8, 9 y 10, que acabamos de dar lectura a esos capítulos. El testamento o pacto, ambas palabras tienen el mismo significado. Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo. El escritor de Hebreos ha demostrado que Cristo era superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés, a los sacerdotes. Recién acaba de demostrar que Jesús era sacerdote perfecto. Ahora va a demostrar que es el sacrificio perfecto y que el nuevo pacto bajo Cristo es mejor que el antiguo bajo Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Los judíos han rechazado el Nuevo Testamento y algunos grupos cristianos han rechazado el Antiguo Testamento, porque Dios dio 2 testamentos. ¿Por qué Dios dio 2 testamentos? ¿Se ha anulado el Antiguo Testamento? No. Ambos testamentos son de Dios y ambos tienen su lugar en su plan divino. Te repito, ambos testamentos son de Dios y ambos testamentos tienen su lugar en su plan divino. Vamos a la importancia del Antiguo Testamento que Moisés dio a Israel, que era condicional. Amén. El Antiguo Testamento era condicional. Dios prometió, y leo Éxodo 19, 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6 dice: si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. La primera parte es condicional. Si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto,
Si no escuchan la voz ni guardan el pacto, no serán el pueblo. ¿Amén? Así que es condicional. Los hijos de Israel estaban de acuerdo con ese pacto mutuo con Dios. Así que contestaron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Bueno. Éxodo 19:8 dice: el propósito del pacto era ligar a las personas con la obediencia. Obediencia es clave a Dios para hacerlas sacerdotes del mundo y sellarla con sangre. Y eso está en Éxodo 24:8. Éxodo 24:8. Yo lo separé aquí. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El mismo Jehová rociando. ¿Amén? Gloria a Dios, que hace un pacto con ese pueblo, hermano. Amén. A través de su palabra. Era por el pueblo. Deficiencias del antiguo pacto por el pueblo. Israel no cumplió su palabra. En lugar de ser una nación de sacerdotes que evangelizara a Canaán, se volvió un pueblo pagano a causa de sus vecinos impíos. ¿Eso te suena familiar? A veces queremos agradar a las personas que están alrededor de nosotros y no sabemos que estamos alejándonos de Dios. El libro de los jueces cubre alrededor de 400 años de la historia de Israel, escucha, y sigue el mismo patrón una y otra vez. El pueblo pecaba, Dios lo castigaba por medio de sus enemigos. Se arrepentían, luego Dios levantaba un juez que los libraba. A los pocos años el ciclo volvía a empezar. Ellos asumían el privilegio, pero no la responsabilidad, hermano. Ellos asumían el privilegio, les gustaban el privilegio, las bendiciones, todo lo rico, todo lo bueno, todas las ventajas, pero no aceptaban la responsabilidad del pacto de Dios. Se volvieron orgullosos, arrogantes. Las naciones vecinas se hicieron eco de su orgullo y arrogancia. Consideraban que Israel era repulsivo. Se habían deteriorado tanto espiritualmente que pidieron convertirse como todas las naciones. Y te leo Samuel 8:5. Samuel 8:5. Samuel 8:5 dice así. En Samuel 8:5 dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso le estaban hablando ellos a Samuel, al profeta Samuel, ¿amén? Al juez Samuel, que fue uno del últimos jueces, creo. Le estaban diciendo que querían constituirse como las otras naciones, como los vecinos, hermano. Eso está en 1 Samuel 8:5. El pecado de comprometer su palabra para no hacer lo que él, para hacer lo que él hace el vecino. Pero no es solo historia pasada, hermano. Muchos cristianos hoy son tentados a comprometer su fe a causa de la bebida alcohólica, la inmoralidad, la apuesta, la deshonestidad y etcétera, etcétera. Muchas cosas que la gente pone antes de Dios solo para estar a la moda. Tenemos que estar con el último grito de la moda, ¿okay? El pacto de Dios con Israel era condicional, no permanente. Condicional a que ellos hicieran lo que él quería que hicieran, hermano. ¿Okay? Cuando la nación de Israel falló, perdió su relación de pacto con Israel, con el Israel espiritual.
ocurrió en el año 587 antes de Jesucristo. Jeremías profetiza: he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31 dice eso. Israel había sido llevado al cautiverio por los asirios, y eso lo estudiamos en las clases anteriores cuando dimos Daniel y Apocalipsis. Antes de eso yo le hablé de la división de los reyes. En 722 Israel fue el primero que se lo llevaron cautivo, y Judá fue conquistado por Babilonia en el 6.5. Eso también está en los estudios bíblicos anteriores que nos hablamos. Israel se había ido 135 años antes que Judá. Las 10 tribus perdidas, esas de las 10 tribus perdidas, que eso se cree que esas 10 tribus se proliferaron tanto y se mezclaron tanto que por eso se desaparecieron, hermano. Se desaparecieron, y se cree que muchas de ellas están en América acá, en parte en América. Muchas de estas tribus mezcladas llegaron a todas estas tierras. Amén. Israel se había ido 135 años antes. Las 10 tribus perdidas ya estaban siendo absorbidas por los gentiles. Ya allí mismo en Samaria estaban siendo absorbidas, en el norte. No fue su genealogía lo que los hizo hijos de Abraham, sino su fe en Dios y su obediencia. No podía ser la genealogía porque la genealogía estaba contaminada y ya se había ido. O sea, los hijos espirituales de Dios, nosotros los espirituales de Dios, los hijos, sea judío o sea gentil, si somos hijos espirituales de Dios, hermano, somos hijos de Abraham automáticamente. Amén. De eso es lo que habla de la palabra, de los hijos espirituales, no de la genealogía. ¿Ok? El interés de Dios en elegir un pueblo para que sea llamado por su nombre no es su color, raza, sangre o la forma de sus narices, amén, sino la condición de sus corazones, mi hermano. ¿Ok? Condición de sus corazones. Cuando Dios escogió a David, y eso está por ahí, vamos a ver, eso está en Primera de Samuel. Está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 7. ¿Ok? Y aquí explica por qué Dios escoge los corazones. Te mira por tu corazón. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer. Está hablando al papá de David, al padre de David, ni todos sus hijos, que Samuel estaba mirando a los más robustos, a los más grandes. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande, ni de su estatura, porque David era de los más pequeñitos, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, escucha, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Okay? El corazón. Algunas de las promesas del nuevo pacto para los verdaderos hijos espirituales de Abraham dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Habla a los gentiles. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y eso está en Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Gloria a Dios.
la superioridad del nuevo pacto. Ya hablamos del viejo. Este nuevo pacto debía basarse en cualidades internas, o sea, la mente y el corazón. Es este nuevo pacto, en vez de características externas, obras y cosas lindas, hombres lindos. Dios mira el corazón. La gracia sería el fundamento y no la ley, hermano. Los fariseos y sacerdotes odiaban a Jesús por sus enseñanzas. Sentían que su posición estaba en peligro. Por esa razón tramaron darle muerte. Esta gente, estos fariseos, eran unos politiqueros y lo que querían sus posiciones, y veían a Jesús como un gran líder y siempre tenía una respuesta correcta, hermano, y eso los enfurecía a ellos. Amén, porque ellos lo que estaban pendientes era de estar detrás de las posiciones, detrás de los romanos, hacerse grande entre el pueblo, hermano, pero grande físicamente, no espiritualmente. Y ese fue el error de ellos, ¿okay? Eso está en Juan 11. El escritor de Hebreos dice que el nuevo pacto es mejor porque Jesús nos puede traer a la realidad. El antiguo, el templo y su obra eran solo patrones y tipos que sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Eso está en el verso 8 y 5. Y eso está porque todo lo antiguo era tipo de, era sombra de lo que iba a venir. Era que Dios estaba hablando de esa figura, de esas imágenes al pueblo para ver si podían entender el mensaje de Dios. Pero lo entendían por algún tiempo, hermano, y volvían otra vez a su andanza. ¿Okay? Ambos pactos estaban sellados con sangre. Éxodo 24:8 habla de que leímos ahorita, y Mateo 26:28 habla de la sangre de Jesucristo. Pero el nuevo pacto tiene un mejor mediador y mejores promesas. Eso está en Hebreos 8:6. ¿Okay? Un nuevo pacto, un nuevo testamento siempre invalida el viejo. Eso es así. Aunque ahora no hay otra alternativa, el escritor de Hebreos se esfuerza grandemente en demostrar la superioridad del nuevo pacto de Cristo. Jesús es el mediador, escucha, del nuevo pacto. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Ahora todos podemos venir y recibir el perdón. Amén. El perdón de Dios. Jesús abrió el camino hacia Dios, porque trajo al hombre a más amplio y perfecto tabernáculo. Eso está en el 9:11. Y entramos al capítulo 9. Su tabernáculo no estaba hecho por manos humanas y traía a los hombres a la presencia de Dios. Eso es increíble. ¿Qué era este tabernáculo? No era otra cosa sino el cuerpo de Jesús. Juan 2:19. Juan 2:19. Vamos a ir allá un momentito. Me gusta leerte las cosas porque es importante leerlas para probar que todas estas cosas están en la Biblia, hermano. No son inventos míos, fulano de sutano. Dice el 2:19, dice: respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo, estaba hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Eso lo dijo Jesús. Amén. Hablando de su cuerpo en aquel momento. ¿Okay? No era otra cosa sino el cuerpo de Jesús. Él vino a la tierra en un cuerpo, en un tabernáculo. Al venir así trajo a Dios a los hombres. Al meterse en ese hombre que se llamaba Jesús, Dios, Él vino a los hombres a través de Jesús y trajo a los hombres a la presencia de Dios, hermano. Cuando Jesús caminaba por estas calles que nosotros caminamos en este mundo, Jesús dijo: el que me ha visto al Padre. ¿Okay? Y eso es grande, hermano, el que ha visto a Jesús.
Jesús abrió el camino hacia Dios con un mejor sacrificio. Jesús abrió el camino hacia Dios porque Él verdaderamente limpia las almas de los hombres. Solo hay una cosa que mancha el alma y es el pecado. Solo hay un limpiador, hermano, y es la sangre de Cristo. Vamos al capítulo 10. Privilegio. Uno de los privilegios del cristiano es regocijarse en la seguridad de que Cristo nos ha santificado para siempre al ofrecer su cuerpo una vez y por todas. Eso está en 10:10. La sangre de Cristo abrió el camino. 10:19. El velo rasgado simboliza que el camino se había abierto. Cuando el velo se rasgó, que Jesucristo murió, ahí nos dio acceso a Dios, al Padre, hermano, porque ahora Él ministra a la diestra de Dios, Él está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Ese velo se rompió. Ya no tienes que ver imágenes, ya no tienes que ver otras cosas, amén. No tienes que ir ante los hombres, amén. Vas directamente a Dios, amén. La palabra te lleva a Dios, su palabra te lleva a Dios, amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo abrió el camino. El velo rasgado simboliza que el camino se había abierto. Eso está en Hebreos 10:20. Qué privilegio del cristiano es entrar a la gloria por el camino nuevo y vivo. Cristo es la única manera de llegar a Dios. Antes no podía entrar vivo. Si entrabas vivo te mataba Dios. Amén. Ahora puedes entrar vivo a la presencia de Dios. Amén. No tiene que ser el sacerdote. Él es el único camino, no hay otro. Este es nuestro privilegio, el privilegio de venir a la presencia de Dios y tener acceso a Él, Al tener privilegios tenemos obligaciones y responsabilidades. Eso es lo que no nos gusta. Cuando tenemos privilegios, queremos privilegios y no queremos obligaciones, no queremos comprometernos con las cosas de Dios, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener responsabilidades, obligaciones, que son comunión, confesión y consideración. Esas dos cositas, obligaciones y responsabilidades, te las voy a poner en esas tres palabras: comunión, confesión y consideración. La primera es nuestra obligación hacia Dios, ¿ok? La primera, la comunión. La segunda, hacia los hombres, que es la confesión. Y la tercera, hacia la iglesia. ¿Eh? Gloria a Dios. Común unión es para tener un diálogo con Dios, hermano. Un diálogo. No puedes hablar tú solo, pedir, sino que Dios, necesitas contestación de Dios. La comunión, debemos tener comunión con Dios y debemos adorarle. Acerquemos, dice la palabra, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. 10:22. Confesión, la transparencia con nuestros hermanos y amigos, que sepan quiénes somos. Trae un buen testimonio y admiración, hermano. Gloria a Dios. Esa transparencia. Consideración, servir y comprometerse a la obra de Dios en tu congregación. Podemos motivar, hermano, y estimular a otros para que sigan adelante. No dejemos de congregarnos. Ahora yo sé que por la pandemia tuvimos que hacer unas pausas, pero al igual que mi esposa y yo, tratamos de ir lo más posible. Si no tienes éxito en el primer intento, te voy a leer esto. Estamos en Hebreos 10 ya, 26 al 39. ¿Qué hacer si no tienes éxito en el primer intento? Dice Thomas Edison, se le recuerda como uno de los inventores más prolíficos o descubridor de la historia. Cuando murió, había patentizado más de 1.200 invenciones. ¿Oíste bien? 1.200 invenciones cuando él murió. Falló 81 veces antes de tener éxito en inventar la bombilla. ¿Oíste? Falló 81 veces antes de tener éxito en inventar la bombilla eléctrica. Cuando tuvo su falta número 81, un ayudante dijo: bueno,
fallamos otra vez, maestro. Y él dijo, no, dijo en asombro, no, no he fallado, dijo Edison, tuve éxito otra vez. Y él se preguntaba por qué, el ayudante. Y dice, ahora sé 81 maneras de cómo no inventar la bombilla eléctrica. Amén. Y así piensan los genios, hermano. Así piensan la gente que persevera en lo que hace, que cree en ellos mismos, que cree en las cosas que hace. La mayoría de las personas fracasan en la vida porque tienen miedo de emprender alguna gran tarea o simplemente abandonan cuando se desaniman. Casi todos los que tienen éxito lo logran porque se rehúsan a aceptar la derrota y el desánimo, mi hermano. El desánimo, te voy a hablar un poquito de eso. Los cristianos hebreos estaban amenazando con hacerse a un lado de la voluntad y el propósito de Dios. Eso fue antes, allá en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia perseguida, perdóname. Durante 30 años de la ascensión de Cristo, eso fue después de Cristo, habían soportado una horrible persecución. Esa fue la iglesia primitiva. Sus familias los fueron boicoteando, sus bienes se malograban, sufrieron pobreza, burla y soledad, y muchos de ellos fueron asesinados, amigos. Sin embargo, permanecieron fieles. Esa iglesia primitiva permaneció fiel. Por eso estamos tú y yo aquí, hermano, por esa gente. El tiempo había pasado y la persecución había menguado. Una vez pasó que ya la persecución ya había acabado. Cuidado con los sentimientos. Mira lo que les pasó. Sus familias y viejos amigos les rogaban que regresaban al judaísmo. No, véngase para acá, ¿te acuerdas de aquellas fogatas que hacíamos y aquel compartir que teníamos antes? Y metían este sentimiento, ¿amén?, de familia, pero estaba equivocado porque el sujeto estaba equivocado, que eran que volvieran al judaísmo. Le proponían que dejaran a Cristo y regresaran al antiguo pacto, hermano, a ese atraso. El que se mantiene persistiendo en un buen tiempo o malo, todo el día, con ganas o sin ella, es el que está haciendo avanzar el Evangelio de Dios. Te voy a repetir eso. El que se mantiene persistiendo, el que persevera en buen tiempo o mal tiempo, todo el día, con ganas o sin ganas, es el que está haciendo avanzar el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, escucha que esto es importante, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y el Evangelio, la salvará. Eso está en Marcos 8:35. Marcos 8:35. Es la vida a lo que se está refiriendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si tratas de salvarla para alcanzar tus propios intereses egoístas, la perderás. Pero si la pierdes en la voluntad y el plan de Cristo, hermano, la salvarás y harás que realmente valga, hermano. Solo tenemos una vida. Mira a ver cómo tú la usas. Yo voy a ver cómo yo la uso o cómo la estoy usando. Eso es importante en esta noche. Ahí terminamos el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. Gracias a Dios no nos tardamos la hora completa. Lo pudimos hacer en un tiempo bastante rápido, y espero que esas explicaciones sean para bien de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Veo por ahí a Vanessa. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Hoy algunos cortaron clase, pero qué bueno es el Señor. Amén. Creo que algunos están teniendo problemas con se les cae la grabación. Yo espero que la puedan escuchar en YouTube o la puedan escuchar aquí antes cuando mi hijo la pase. Puedan escucharlo porque es básico. Son 3 capítulos que hemos cubierto hoy. Vamos a orar a Dios. Amén.
Damos gracias a Dios por este triunfo, porque yo creía que no iba a poder cubrir los 3 capítulos, pero lo hicimos, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por Clara Cantero, Charlie Pérez, Tony Soto, que sigue en el hospital, los vi hoy en Facebook, y por Carlito. Seguimos orando por esas personas. Dios va a hacer la voluntad de Él en sus vidas. Si la voluntad es que sean sanos completamente, van a ser sanos principalmente para que hablen de su palabra, hermano. Gloria a Dios. Así que oremos al Señor. Señor, te damos gracias por estas vidas que están aquí pendientes, por las futuras, Señor. Sabemos que hay problemas con la transmisión, que mucha gente se le cae, Dios del cielo, pero no importa, Padre Celestial, porque esto va a quedar grabado ahí, lo pueden ver más tarde, Dios del cielo. Padre, ahí están esos 3 capítulos para que esta gente pueda comer pan del bueno, Señor, pan que el que tú nos das a nosotros para, Señor, estar saludables en las cosas del Señor. Gracias por todas estas familias que siempre se unen a nosotros, sea ahora o sea más tarde, Señor. Mira a los enfermos que te hemos presentado, estos nombres, Señor, de Charlie, Clara, Carlito, Tony, todas estas personas, Señor. Mira sus padecimientos, ten misericordia de ellos, visítalos hoy, ahora en este momento, glorifícate en sus vidas de una forma especial. Padre, que tu voluntad se haga en sus vidas de una forma especial, glorifícate en cada una de ellas, Señor. Padre Celestial, gracias por esta noche, porque me ha usado para tu gloria y tu honra. Gracias por la familia, Señor, de ahora y del futuro, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, por este espacio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy las gracias por tu atención, los que están atendiendo y los que van a atender. Amén. Este es tu hermano Iván Castro, que está aquí directamente de la Florida. Dios te bendiga y Dios te guarde.